Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y acá desde Miami les habla Pedro Baco. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Supe que estás haciendo un programa para Viernes de Denuncia con Octubre o acerca de una entrevista que hizo mi compatriota Atilio Borón, que siempre da que hablar, ¿no? Sí, Hernán, oye, estoy bien y preguntarme, y sí, yo hago dos programas semanales de Viernes de Denuncia, y en esta semana hablé de la entrevista o de la presentación que hizo Liz Cuesta, experta en economía de la cultura, la esposa de Díaz Canel, y la entrevista que tu coterráneo Atilio Borón le hizo a Díaz Canel. Y bueno, estoy de este paso invitando a la gente a que vaya y me visite en el canal Viernes de Denuncia, y bueno, ahí podrán ver mis criterios y cómo se desarrollaron esas dos conversaciones. Viernes de Denuncia en YouTube, ya saben, lo buscan y ahí 2 o 3 veces a la semana van a tener novedades de Pedro. Bueno, Hernán, vamos a hablar de un tema que nosotros abarcábamos mucho antes, y por problemas logísticos no fue imposible tratar el tema, y es la economía en Cuba, que siempre va de mal a peor, a pesar de las promesas que siempre hace Díaz-Canel a fin de año, que este año sí vamos adelante, este año sí vamos a mejorar, y bueno, los números indican todo lo contrario. Y bueno, para hablar del tema, contamos con la presencia de Yasmani Jiménez Borrego, economista, secretario de Asuntos Económicos del Partido Demócrata Cristiano Cubano y miembro de la Asociación Raíces de la Esperanza en España. ¿Qué tal, Yasmani? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días a ustedes. Buenas tardes. Para mí un placer estar en esta sesión del programa y pues, agradecido de la invitación. Bueno, Yasmani, el castrismo, el socialismo, yo no sé cómo llamarle a lo que en Cuba fundó, creó Fidel, y ahora estos que se llaman continuidad han hecho, pero realmente han destruido el país en todas las esferas de la vida. Y bueno, la economía como centro de la vida de un país está deteriorada. ¿Pudieras hablarnos un poco cómo tú ves las perspectivas? Porque siempre se dice el gobierno que va a crecer, y realmente en la práctica no lo hace. Lo mismo dice que va a crecer en el turismo, en la zafra, y todo es un desastre. ¿Pudieras dar una ligera visión para ir entrando en el tema de cómo está Cuba en estos momentos? Claro, sí. Siempre que nos referimos a los temas de economía, habitualmente hacemos referencia a, digamos, lo que son 4 variables principales, ¿no? Que siempre son tenidas en cuenta tanto por gobierno, de igual, o sea, da igual la posición política que tengan, pero siempre son variables a tener en cuenta para presentar tanto programas políticos como agendas en equipos de gobierno y tal, que se sustentan en, digamos que el control de 4 variables clave, que serían el crecimiento económico del país, o sea, lo que se conoce habitualmente como la dinámica del PIB, o sea, cómo crece la economía año tras año, tanto a corto, medio o largo plazo, o sea, la perspectiva económica del país. Ese crecimiento económico es la principal variable macroeconómica o el principal agregado que se estudia para ver el comportamiento de una economía. Pero también quedan otros aspectos, ¿no?, a tener en cuenta, que son, por ejemplo, el segundo aspecto, que es el control de la deuda pública, cómo se comporta, el nivel de compromiso que sostiene el tipo digamos, de comportamiento hacia lo interno del país con respecto al PIB. También el control de los precios,
o bien para saber si hay inflación o no hay inflación. En efecto, es una variable también fundamental. Y otra sería el nivel de salarios en la economía, que de él, bueno, en ese nivel de salarios, tanto empleo como desempleo, y bueno, empleados como tal en la economía y el nivel de salarios. Estas variables se relacionan entre sí, o sea, tampoco podemos verlas como un hecho separado, pero bueno, es importante separar, ¿no? En el análisis el comportamiento de todas ellas porque son variables muy importantes para determinar el rumbo económico que tiene un país. Da igual el tipo de modelo que se aplique, si es un modelo comunista, si es un modelo socialista, si es un modelo capitalista, capitalista, o sea, da igual el tipo de, por decirlo, de modelo económico o de sistema que se aplique en sí, sistema o modelo dentro del sistema, sino que lo importante es ver cómo se comportan estas variables para tener una medida y bueno, poderlas hacer comparativas tanto a nivel regional como a nivel internacional. Y claro, según estos aspectos, pues claro que al final el crecimiento económico o el PIB está determinado por el comportamiento de todas estas variables en su conjunto. O sea, no podemos decir que una es más importante que otra, sino que todas forman parte del sistema en sí. O sea, de esta forma, los economistas tenemos la tendencia de analizar, ¿no? El comportamiento de una economía en un periodo determinado, para centrarnos en los plazos fundamentales, corto, medio y largo plazo. Un momento ahí antes de que continúe. Tocaste un aspecto y a veces se crea mucha confusión y es cómo se conforma el Producto Interno Bruto. Recuerdo que hace unos años atrás Fidel introdujo los servicios como producto o sea, en el Producto Interno Bruto. Y yo no sé mucho de economía, pero me parece que eso tergiversa la realidad de lo que es el Producto Interno Bruto. Algo, una breta para que la gente comprenda cómo se conforma esto. Exacto, sí, no voy a ir al aspecto más, digamos, de cuentas nacionales, ¿no? De cómo se desagrega el PIB, sino para poder explicar de modo general que el Producto Interno Bruto es la producción de bienes y servicios bienes y servicios que una economía es capaz de producir en un año natural. Entonces, esta variable, o sea, el PIB, eh, ¿cómo entran los servicios acá? Porque si descomponemos el PIB, pues sería la sumatoria de el gasto público, el consumo, la inversión, la demanda agregada en general. O sea, son variables que componen. Ahora, si vamos específicamente a analizar cómo se compone el PIB, se puede analizar desde diferentes aspectos, o bien por gasto, o bien por lo que estrictamente en cuentas nacionales o en estadísticas económicas se analiza y se puede desagregar, o sea, se puede ver que la sumatoria de estos agregados, desde el punto de vista macroeconómico, pues suman o restan en dependencia del comportamiento de la economía, porque al final las exportaciones o importaciones se les restan a la sumatoria de todo este consumo interno que desarrolla el país a nivel de gastos. Entonces, digamos que el país tiene una serie de variables que componen el gasto hacia el interior del país y la relación entre exportaciones e importaciones, o sea, la diferencia entre ambas, pues se les suma o se les resta en dependencia del saldo que tenga el país, ¿no? En este aspecto. ¿Qué pasa con los servicios? Que los servicios responden a una lógica del propio sistema económico internacional, que a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues se dio una terciarización o, digamos, un ascenso de los servicios a nivel internacional. O sea, las economías que fueron madurando mucho más en su proceso de desarrollo pasaron de ser economías que se basaban básicamente en actividades industriales a actividades que se fueron internacionalizando y transnacionalizando según las economías fueron encontrando, dado su nivel de competitividad internacional y su propio desarrollo, pues fueron buscando relocalizaciones a distintos espacios internacionales de lo que es su sistema en sí. O sea, los países que fueron alcanzando mayor madurez se fueron centrando más en actividades terciarias y no es que se pasó a una fase postindustrial de modo completo, seguían siendo economías maduras, pero pasaron a un estadio de desarrollo en el que los servicios empezaron a jugar un papel mucho más importante. Y estas actividades, como es lógico, se fueron transnacionalizando. Entonces, por ejemplo, en la actualidad,
vemos que China se ha convertido en el centro manufacturero internacional, mientras que en Estados Unidos y en algunos otros países están los centros en los que se diseñan o se crean los productos de modo, eh, digamos, intangible, y luego se transnacionalizan hacia China, hacia países como México y otras economías que tienen bajos costos de mano de obra, pues se trasladan hacia allá las actividades meramente industriales. Que esto no quita que estas economías también vayan logrando procesos de escalamiento económico, porque al mismo tiempo que van desarrollando estas actividades industriales, pues van ganando mucho más en la cadena de valor y van escalando hacia posiciones de mucho más valor, porque logran pasar hacia procesos de nivel de, digamos, de innovación mayores, ¿no? Pero en sí se ha conformado de esta manera en los últimos 40 años aproximadamente un esquema internacional en el que los servicios han pasado a ser las etapas de mayor valor agregado en una cadena productiva y que residen fundamentalmente en los países de mayor nivel de desarrollo y se han relocalizado hacia economías subdesarrolladas o con economías en desarrollo, pero con un mercado interno muy amplio y cuyos costos de escala en mano de obra pues les permitan hacer eso, se han trasladado hacia allá las actividades industriales. Y a esa lógica no escapa la economía cubana, porque al final pues estas actividades se han transnacionalizado internacionalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de estos países que han podido alcanzar niveles de desarrollo, pues han pasado por este proceso de forma natural. En el caso de Cuba no es así, que pasa de ser una economía eminentemente agrícola a una economía en la que a fines de los 90 pues empieza a apostar por los servicios como el garante fundamental de su nivel de desarrollo, porque las demás actividades quedaron atrás y la industrialización, pues, fue un proceso trunco que realmente nunca ocurrió en Cuba. Entonces, Mira, apostarlo todo de esta manera, traumática, por decirlo de alguna manera, esta manera traumática y, no, lógicamente, crea un eslabón perdido entre lo que son las actividades agrícolas o básicamente actividades del sector 1 y las que son del sector 3 de los servicios. Y ese vínculo que ocurre, que tiene que necesariamente ocurrir en lo que es la transformación o la maduración de una economía, pues se pierde, que es la industrialización. Entonces, comenzar a apostar por actividades como el turismo, pues entran los servicios. sí, ¿qué pasa? Yo no supe explicarme, ¿no? Claro que los servicios generan, sobre todo el turismo, pero en el caso de Fidel, antes de darle la palabra a Hernán, que yo sé que está cargando ahí, Fidel incluyó, le dio un valor a la educación y a la salud y lo introdujo y lo sumó al Producto Interno Bruto. Es común hacer esto en el mundo, de darle un valor a la economía, a la educación y a la salud, que supuestamente en Cuba es gratis, todos sabemos que no lo es, ¿no? Pero eso es común, es normal hacer eso. Sí, esto es una práctica habitual en los esquemas de medición, ¿no? Del valor agregado de las economías. Lo que ocurre es que también, por decirlo de algún modo, la gran apuesta del modelo de socialismo que se ha venido desarrollando en Cuba desde principios de los años 60 aproximadamente, ha sido un modelo basado en que lógicamente la economía, la salud y la educación pues eran, digamos, que los soportes de gratuidad fundamental, pero eran los soportes del sistema. Realmente la educación gratis, la salud gratis, y esta gran apuesta que en gran medida ha condicionado que el desarrollo de la industria se haya quedado un poco más atrás, esta gran apuesta en formación, en educación, pues ha generado una gran masa, digamos, una gran masa de personas que están formadas y que tienen, por supuesto, un nivel de instrucción muy elevado. Entonces, en la misma medida en que a nivel internacional se comienzan a medir por la propia exportación de servicios, el peso que tienen los servicios profesionales, entonces, claro que esto se aprovecha, ¿no? En el caso cubano, y como se mide la actividad de bienes y servicios en un país a lo largo de un año, pues entonces digamos que la exportación de servicios se incluye porque forma parte del valor añadido de una economía. ¿Qué es lo que ocurre? Que hacia lo interno no es lo mismo de, eh, en términos de creación de valor, no es lo mismo el valor que se añade por un servicio profesional que el valor que se añade por digamos, un desarrollo industrial. O sea, perdón, hacia lo interno de la economía tiene mucho más peso el desarrollo industrial.
digamos, la creación de obras, las inversiones, la creación de una industria, el fomento de obras públicas, en fin, la construcción. Todos estos son aspectos que añaden valor y que, por supuesto, cuentan a la hora de medir el crecimiento económico del país, por tanto, son valor añadido. Pero también los servicios profesionales lo son. Lo que digamos que el cubano no aprecia, o realmente no se aprecia en la mesa, el peso que tiene un servicio profesional con respecto al peso que tiene la creación de obras públicas, o la creación o la construcción en general. Por tanto, aunque tenga en términos económicos, en términos de valor, el mismo peso, digamos, la creación de un edificio para hogares, la creación de hogares, no tiene el mismo peso que tiene la creación, el servicio profesional, digamos, la exportación de servicios médicos a un determinado país durante un determinado tiempo. En términos económicos, mide igual, pero en su peso hacia lo interno de la economía no representa lo mismo. Y además, Hernán, gracias por la explicación, Yasmani. Yo creo que mientras te escuchaba hablar, pensaba, recordaba, ¿no? Mis compatriotas, hablando de compatriotas, Pedro, en Argentina, cuando viajaban a Cuba, volvían encantados con Cuba. Y una de las cosas que decían es que uno se toma un taxi y el taxista es ingeniero. Y yo pensaba, y qué desgracia, pobre ingeniero, tener que trabajar de taxista. Lo que pasa es que, lógico, cuando uno valora, digamos, sobregenera una cantidad de profesionales, que bueno, ¿no? Que bueno que todos sean profesionales y demás, pero entonces después se vuelven inútiles porque no hay una economía que acompañe ese desarrollo humano, por decirlo de alguna manera. Y termina, bueno, desperdiciándose, con lo cual es como fabricar Ferraris, pero no tener ruta, ¿no? Es un poco, no te sirve de mucho. Eh, y pensaba, un poco volviendo a cuando empezaste, Yasmani, a contar cómo se evalúa el estado de una economía, ¿no? Tú hablabas del PBI, hablabas de la deuda. Eh, y me preguntaba cuál de esos indicadores, cuál de esos tres indicadores que mencionabas, es el que se le da bien a Cuba. Bueno, la pregunta en sí ya tiene prácticamente la respuesta. O sea, ¿qué ocurre con esto? O sea, también hay que también explicar, ¿no? Porque muchas veces, digamos que los economistas, pues nos ponemos a hablar en nuestro propio idioma y a veces da la impresión de que hablamos en un idioma diferente y que no se nos entiende lo que tratamos de explicar, porque al final el esquema el esquema o la metodología, o podemos decirle la forma, ¿no? en la que la macroeconomía estudia el comportamiento de todas estas variables y que por supuesto mide la economía, hay que entender que es la forma, ¿no? en la que el sistema ha diseñado en el mundo capitalista la medición de todas estas cuentas nacionales, porque de alguna manera hay que reflejar estas cuentas nacionales. Entonces, se supone que todas estas cuentas nacionales pues tienen determinado nivel digamos, de que es público, de que estos aspectos son públicos, y que a la hora de poder extrapolar estas dinámicas al caso cubano, falla en muchos aspectos. Y una de las cosas que todos los que venimos de allá que tenemos muy claro es que allí público es lo que interesa que sea público y hay mucho que queremos saber y que no vamos a saber nunca. O sea, y esto es muy relevante porque como mismo la información para medir, digamos, ahora mismo queremos saber cualquier tipo de información de la economía de un país determinado, entramos a las bases de datos del Banco Mundial y Cuba está en esas bases de datos, pero está lo que quieren ellos que se vea. Y eso no Claro, es ni la mitad de lo que se necesita para tener evidencia estadística o evidencia empírica suficiente para poder hacer cualquier análisis macroeconómico de Cuba. Nunca se inventó, como es lógico, porque el propio desarrollo del modelo socialista ha sido un fracaso, nunca se desarrolló un tipo de macroeconomía alternativa para modelos socialistas, para economías que estuvieran aplicando un comunismo o un socialismo, y lo que hicieron fue copiar la forma en la que se había desarrollado esta metodología o estos desarrollos de la economía que desde los años 30 vienen desarrollándose en el mundo capitalista. Entonces, atemperar las condiciones de cualquier país que no sea capitalista a este tipo de cuentas
Y si a eso le sumas el nivel de poca transparencia, ¿no?, que tienen a la hora de ofrecer esta información, pues dificulta mucho la medición. Entonces, el primer sesgo que hay que tener en cuenta para poder evaluar esto es que la información sobre estas variables existe muy limitadamente y la poca que hay tiene 3, 4 y hasta 5 años y mucho más de desactualización. O sea, acceder a bases de datos o a información sobre estas variables en el caso de Cuba se hace muy complejo. De hecho, si entramos a la Oficina Nacional de Estadística e Información, la UNEI, como la conocemos en Cuba, se publican anuarios estadísticos, se publican series de economía, de demografía, de sociales, pero son variables que te ofrecen muy poco. O sea, puedes hacer muy poca transformación con estas variables y, por supuesto, muchas de estas no están. Por ejemplo, entras ahora mismo a buscar cosas sobre deuda pública del 2024, nada, no te encuentras nada. Y entonces tienes que irte a fuentes alternativas, tienes que entrar a las páginas, por ejemplo, de las series de estadísticas de la CEPAL, donde puedes encontrar algún que otra información también, pero es información que primero está procesada en Cuba, no es información que se crean ellos. Y por otro lado, entonces tienes que también creerte que lo que publican ellos es cierto, en que creerte a partir de esa base de que hay transparencia en la información que te ofrecen y también consultar otras bases, otros tipos de información alternativa como artículos, reseñas o sencillamente libros y algo que publican economistas que ya no están fuera de Cuba, o sea, que están fuera de Cuba, que es lo que les permite, digamos, tener un mayor nivel de independencia a la hora de publicar, porque los economistas que están allí en el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, pues poco y menos pueden hacer. O sea, publicarán lo que les está permitido y nada más. O sea, al final hay mucho, digamos que hay que entender que hay mucho de poca transparencia en este aspecto. Y Entonces, al aún, manejarse toda esta información, sí, se maneja toda esta no, información oculta. claro, iba a eso precisamente, Yasmani, aún con la escasa información y lo poco confiable de la información de la que dispone el gobierno de Cuba, eh, ¿cuál es esa información que tenemos? Es Sí, decir, a la economía cubana le está yendo bien, le está yendo mal, están creciendo, están creando empleo, exportando. Mencionaba Pedro el turismo, o lo mencionaban sí. ambos antes, ¿no? El turismo está creciendo, no está creciendo. ¿Cómo se están moviendo los indicadores Precisamente, de los que contamos? sí, precisamente el turismo como... A ver, hay que entender que el contexto en el que el turismo emerge en Cuba parte de periodo especial, de momento de mayor crisis económica que enfrentó el país hasta los años más recientes, porque evidentemente ahora el nivel de crisis es superior. Aunque yo no viví en mis carnes esos años, estaba pequeño todavía, pero creo que lo que está ocurriendo en la actualidad no tiene comparación. En los años 90 la propia, o sea, las consecuencias de que haya sucumbido el modelo de la URSS, pues se quedó Cuba prácticamente sin suministros y bueno, la crisis económica, básicamente Cuba pierde su mercado de producción azucarera, que para los años que estaban tenía niveles de producción probablemente inferiores ya a los años 50 cuando tenía un mayor nivel de producción. Entonces, Cuba se queda, digamos que aislada en este aspecto. Y la economía cambia de modo acelerado hacia un modelo en el que se basa todo en el turismo. Digamos que a principios de los años 2000 se da cierta recuperación económica, que por lo menos ese bache se supera, y entonces lo apuestan todo el turismo. ¿Qué pasa? Que es un turismo de sol y playa, porque estamos hablando de un turismo del tipo de turismo mucho más profesionalizado, porque hay muchos tipos de turismo. Entonces, hay países que basan sus modelos de desarrollo en un turismo de sol y playa, otros en un turismo con servicios profesionalizados. O sea, hay diferencias. Tú apuestas por este turismo basado fundamentalmente en sus paisajes naturales, en su economía tropical, en su clima, en fin. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que como bien decía hace unos minutos, el modelo, o sea, la forma en la que se pasa aceleradamente a este desarrollo en el que está basado en el turismo, ocurre con un proceso de industrialización truncado. No pasa Cuba por un proceso de industrialización, no es una economía que se desarrolla, al contrario, es una economía subdesarrollada. Entonces, el turismo, sin un encadenamiento interno
con una base productiva lógica, porque lo normal, lo habitual en este tipo de desarrollos en el que el turismo se convierte en el modelo económico fundamental, es que este propio turismo se vea con proveedores internos en todos estos encadenamientos que se producen hacia el interno de la economía, bien por la construcción, bien por el desarrollo de la energía, por el agua, por una serie digamos, de aspectos que son básicos en una economía y que con un nivel de desarrollo industrial adecuado, pues generan que el turismo o bien sea competitivo o por lo menos en el tiempo no genere un sobrecosto a la economía para vivir de ello. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? O sea, por ejemplo, si vemos desde el 2020 para acá, también está claro que la pandemia tuvo su afectación. Pero ¿qué ocurre? Que también se tiende a ver en Cuba que lo que está pasando todo es consecuencia de la pandemia, pero ya desde antes esto venía mal y muy mal. Entonces, propias decisiones de inversión, por ejemplo, si nos remitimos a la comparación entre lo que es las inversiones en turismo versus las inversiones en agua, energía y gas entre 2020 y 2024, hay una desproporción muy gigantesca. Por ejemplo, las actividades articuladas al turismo, que son básicamente los restaurantes, o sea, los restaurantes y hoteles y restaurantes unidos a los servicios empresariales de esta actividad básicamente de turismo versus gas, agua y energía. Entre 2020 y 2024, por ejemplo, si comparamos el 2020, casi que un 50% de las inversiones del país se dirigieron hacia esta partida. Sin embargo, solo un 9% entre gas, agua y electricidad. Casi 50 versus 9. Esta misma estadística en el 2021 fue 37,6 versus 7,2. O sea, más de 4, más de 4 veces la diferencia. Y por ejemplo, en el primer semestre de 2024, casi que el 38% de las inversiones seguían dirigidas al turismo, cuando solamente un 10 iban a energía, agua y gas. Entonces tenemos una matriz tecnológica en el país en el que las termoeléctricas están definitivamente obsoletas, sin una base digamos, de emergencia en caso de agotamiento completo, termoeléctricas que ya tienen casi 40 años todas y han pasado los 30 años de explotación, por tanto están devaluadas completamente, y cuya oportunidad histórica tuvieron en el 2005 de cambiar y bueno, se centraron solo en el corto plazo, los grupitos electrónicos y nada. O sea, no se hizo una inversión a fondo y energía, el país no tiene energía. El agua, no, muy mal. O sea, todavía hay muchos sitios que tienen problemas de agua y ni hablemos del gas. Entonces, el gas, el agua y la energía son hoy problemas fundamentales del país que yo me atrevería a decir que tiene el país prácticamente parado. Prácticamente el país está parado. Entonces, ¿de qué vale una inversión tan exagerada, casi que la mitad de la inversión anual del país en construcción de hoteles, en creación de restaurantes y que a su vez no tengas energía para operarlo? O sea, desde el punto de vista de la lógica, es un error grosero. O sea, no tienes ni tan siquiera en un momento, por ejemplo, como en los años que estamos hablando, 2020, 2021, 2022, estamos hablando de la pandemia. O sea, estamos hablando de que cuando el país estaba enfrentando la misma situación internacional que hemos pasado todos, en la que las economías se cerraban o se intentaban proteger, sí, por un lado te sacaron las vacunas que digamos que se vendió como un éxito profesional, pero por otro lado el país invierte casi todo en la creación de más hoteles. Bueno, ¿y qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Qué pasa con el gas, con el agua? O sea, solamente en esa partida tenemos una gran diferencia de decisiones equivocadas, groseras. Eso es un problema importante, porque no podemos decir que en estos últimos 5 años lo que pasó con esta decisión ha creado las condiciones actuales. No, esto es un problema que lleva años avisándose por mucho. O sea, recuerdo haber visto a un ministro de Energía, le costó el puesto discutirle esto mismo a Fidel. O sea, le costó el puesto prácticamente. No podemos, o sea, el sistema se opone a cualquier tipo de cuestionamiento en este aspecto y es un error grosero. O sea, las inversiones forman parte, como decíamos al principio,
forman parte de la medición del PIB. La inversión es una de las variables que suma, ¿no? Y si vemos que la inversión en estos últimos años estuvo casi que en 2020 la mitad concentrada en el turismo, podemos decir que el país creció en términos de PIB, lo que haya crecido, no recuerdo bien ahora específicamente el dato, pues fue muy poco, lo que creció fue casi la mitad en creación de nuevos hoteles. Sin embargo, hacia lo interno del país, solo un 9% en agua, energía y gas. Entonces, esto crea un problema, porque la gente no puede entender que haya crecimiento del PIB y que el plato de comida cada día hay menos, y que las demás variables están también alteradas, que hacia ella podemos ir más, o sea, iremos más adelante. Solamente quería tomar este ejemplo porque es un ejemplo muy representativo y muy lo Yasmani, ilustra. Ujú. dime, termina. No, que este ejemplo ilustra esta desproporción tan exagerada y que, bueno, explica también cómo una mala decisión de inversión compromete en mucho el destino, ¿no? De los próximos años del país. Y hoy mismo el país está prácticamente apagado. Casi no hay energía en el país. Yasmani, que bueno, el tiempo no, como yo digo, crono nos va marcando. Ujú. Su criterio, porque se ve la tendencia de ir dolarizando el país, tiendas, incluso las bodegas, como le llamamos en Cuba, a vender en divisa. ¿Está Cuba en condiciones, el país en condiciones de dolarizar la economía? Eso es lógico. Bueno, a ver, aquí también, como en economía, también hay muchas otras cosas, como siempre en economía hay muchas otras cosas. Solo nos hemos referido a una de las variables, que es el crecimiento del PIB. Ni tan siquiera hemos hablado del nivel de inflación que hay en la economía. O sea, los precios están descontrolados. No hemos hablado tampoco ni tan siquiera del nivel de salarios y de cómo el salario real se ha minimizado en los últimos años estrepitosamente y, por supuesto, la canasta básica se ha encarecido en torno a los 20.000 pesos cubanos a finales de 2024 y cuando el salario medio no pasa de 4.000 pesos. O sea, estamos hablando de que hay un nivel de falta de insumos y de servicios básicos que tiene que tener la canasta básica del cubano, con la desaparición prácticamente de todos los miembros de la familia que constituía la libreta de abastecimiento, que por bien o mal que fuera, siempre eran pocos. Digamos que ha habido un nivel de exposición mayor, la vulnerabilidad del cubano de a pie es mucho mayor. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que tenemos que al interior de la economía, la tasa real que opera en términos de tipo de cambio es el mercado negro. O sea, Cadeca ha instaurado un tipo de cambio y el doble y hasta el triple está en el mercado negro y es el que determina la economía. Tantas medidas han tomado en los últimos 2 años para tratar de controlar esto, pero se ha ido de las manos. Entonces, hay un nivel de inflación muy elevado, hay mucha circulación de divisas de modo subterráneo, pero realmente el país no está preparado para enfrentar este ordenamiento, porque también hay que partir que cuando hablamos de ordenamiento, en 2020, en plena pandemia, la tarea de ordenamiento lo que hizo fue desordenar mucho más. Y el país arrastra un problema inflacionario mucho mayor de la dualidad monetaria y funcional que tenía hasta que eliminaron el CUC. Y estos intentos de instaurar, ¿no? la divisa, el dólar, dentro de la economía cubana, pues yo creo que lo que está haciendo es, digamos, que dificultando mucho más el nivel de acceso a la población a los bienes básicos de la canasta familiar. Muy pocos sectores se están beneficiando de ello porque también mucha de esta divisa procede del exterior en forma de remesas y, por supuesto, las distorsiones son muy grandes. O sea, tendría que haber un nivel de correspondencia, o como decimos habitualmente los economistas, un nivel de correlación mayor entre todas estas variables y la inflación es muy, pero muy, muy galopante. El país no está preparado para ello. Y por otro lado, no les va quedando mucha más alternativa también, ¿eh? Que es también una disyuntiva importante. Decía Pedro que nos estamos quedando sin tiempo, pero Yasmanias, hagamos una cosa, quedemos para otra oportunidad para entrar en este tema que tiene que ver con la situación inflacionaria, con la situación del acceso a bienes por parte de la población. Nos interesa mucho también uno de los temas que sí abordaste, que tiene que ver con la crisis perpetua a esta altura o de mediano plazo, al menos energética,
que vive el país y que tiene un impacto concreto. De hecho, se supo hace unos días este hecho de que está afectando a la educación, ¿no? Entonces, eh, te dejamos hecha la invitación y en esta oportunidad tenemos que cerrar agradeciéndote como siempre el haber participado aquí y ojalá podamos tenerte en futuras oportunidades. Y a nuestra audiencia le dejamos hecha la invitación, como siempre, para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por las redes sociales de Cubanet para seguir pensando Cuba.